¿Lo sabes? Un chico que está por aquí con la camiseta del Granada, con Sí, una no sonrisa se le va a ver que con no la le camiseta de cabe la ni en la Granada. Ahora boca. te la pongo, ¿eh? Porque no se ve bien la camiseta de Granada. Te la voy a poner ahora bien. Para que se te vea perfectamente. Porque está aquí David Esturillo. Que, ¿qué tal estás? David, feliz, ¿no? ¿Qué tal, chicos? Pues, hombre, no puedo decir lo contrario, la verdad. Muy feliz, muy feliz. Pero cómo hay que estar. Estamos hablando antes de Las Palmas también. Un equipo que ha quedado segundo, David. Nada mal también Las Palmas, ¿eh? Sí, lo he estado viendo los últimos minutos, la verdad. De hecho, yo ya en la predicción que hice a principio de temporada dije que Las Palmas ascendía, como primero, además. Sí, 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 es que Las Palmas apunta muy alto. Pero hay que hablar de Granada. David, el Ah, Granada, que cómo has visto la temporada en general. Ahora entramos en los 5 nombres clave, igual que hemos hecho con Las Palmas. Pero, ¿cómo has visto la temporada del Granada? Así en general. A ver, la temporada en Granada se puede marcar un poco con lo que ha sido casi lo de todos los equipos de la zona alta, que es irregularidad. Al final, no ha habido ningún equipo que ha destacado sobremanera, ¿no? Sobre los 5 cocos de segunda, que son Sí, básicamente Las Palmas, Granada, Levante, Eibar y Alavés. Son los 5 mejores con diferencia sobre el resto, pero no hay ninguno de esos que haya destacado muy por encima de eso. El objetivo básicamente era el ascenso y a partir de ahí, como se consigue o no, no importa demasiado. Pero es cierto que el equipo, yo creo, que en muchos tramos de la temporada ha ido dejando dudas. Yo creo que según en qué tramo tú preguntabas a la afición y realmente la certeza sobre el ascenso, mmm, no estaba muy seguro, por así decirlo. De hecho, por momentos de la temporada el equipo estaba destinado a jugar playoffs. sí. Y por eso al final no se puede decir que el ascenso sea sorprendente, porque la plantilla básicamente da para eso, pero es verdad que en ciertos tramos sí que se han dejado dudas y al final hablaremos qué se puede hacer de hecho de cara a primera división, pero digamos que bueno, al final se premian mucho los resultados, pero quizá en el juego se deben de cambiar ciertas cosas. Bien, ¿Se perfecto. puede decir, David, que el fútbol os ha devuelto lo que os quitó el año pasado con esa última jornada, que nadie se creía que el Granada había bajado? Bueno, es que sabes al final lo que pasa, que al final tienen que bajar tres, básicamente, y muchas veces mmm, al final hablar de justicia en el fútbol o no es muy complicado. O Sí, sea, yo creo que al final, eh, más que devolver al sitio donde el Granada debe estar, es duro que un equipo que está hace 2 años y medio, 3 años jugando unos cuartos de final de Europa League, sí. de repente esté en segunda división, ¿no? Es un poco lo que hablamos del Málaga. No somos nadie para valorar si el Málaga ahora debe estar en tercera o no, pero lo que está claro es Es que es duro, duro que un equipo que estaba en Champions, mira dónde está ahora, ¿no? totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, al final el Granada es un equipo que se va moviendo entre segunda y primera, sabemos cuál es nuestro lugar, lleva pasando ya bastantes años, pero al menos saber que el equipo está ahí, ¿no? Y que cuando se baja, el equipo tiene capacidad para volver a subir, que es lo más importante. Bien, pues David, vamos a ver las claves de por qué ha subido este Granada a Primera División y por qué quieres empezar. Bueno, yo creo que si empezamos de lo más importante, Sí, a lo menos, creo que en este caso muchas veces se podría hablar de algún jugador, se podría hablar del entrenador mínimamente, pero creo que no podemos entender el ascenso del Granada sin algo que no sé hasta qué punto es analizable o no, pero el estadio de Nuevo Los Cármenes es una locura lo que hemos visto este año. eso es. Ahí O lo sea, tenemos. El estadio del Granada que aprieta mucho, David. Y es muy importante en momentos clave de la temporada, ya sea para ascender, ya sea en el descenso de primera, ya sea en el descenso a primera ref incluso. Si tienes al estadio de tu lado, David, tienes, se puede decir, un jugador 12, ¿no? En el campo. sí, porque al final, o sea, el estadio del Granada tiene un ambiente especial. Eso, evidentemente, cada aficionado lo dirá de su estadio, ¿no? Pero creo que el campo del Granada y los aficionados nazarí lo han demostrado. El año que ascendemos a primera, que si no me equivoco, no sé ahora mismo si fue la temporada 2010-2011, la 9-10, la primera que ascendemos después de muchísimo tiempo, Sí, el Granada que recibe el premio de la mejor afición de primera división en su primer año. O sea, que al final es una afición que tú vas al estadio, ves que la gente anima, ves que el estadio aprieta. Y creo que ese año en una segunda división donde todo se iguala una barbaridad, donde al final tampoco hay tanta diferencia entre los mejores y los que están en la zona de abajo y siempre puede pasar cualquier cosa. Y lo hemos visto incluso en esta última jornada.
lo de ganar en tu casa y ir subiendo de 3 en 3 es súper importante. Sí. Al final está la parte negativa, que es lo que hace fuera, ¿no? El Granada creo que solamente ha conseguido, si no me equivoco, son 4 o 5 victorias fuera de casa en toda la liga. Sí, lo que le da más Quedando mérito. primero. Sí, lo que le da más Eso, mérito incluso al estadio, sí. Sí, sí. eso explica lo importante que ha sido sumar en casa. Es que de hecho, ahí están los números. Es el mejor equipo de Europa jugando en casa. David, El mejor una cosa, equipo de ¿te has Europa. quedado sin voz por algún motivo? Te veo que estás intentando ahí, que tienes la garganta. ¿Dónde has estado estos días por la noche, David? Estos días por la noche está estudiando. Así que en ese sentido me puedo salvar. Puede ser que hace 2 días gritase un poco de más y ayer estaba un poco afónico. Vale. Pensaba yo. Entonces estás en la misma situación que nosotros. Perfecto. Sí, no ha habido fiesta. Ha habido final de universidad, básicamente. Sí, ¿no? Sí. Bien, Sí. pues... Pero es verdad, ese día se gritó y con lo que se vio aquí, pues Sí, fue sí. increíble, ¿no? Sí. Bien, primera clave, el estadio. Los Cármenes del Granada. Segundo nombre clave para el ascenso del Granada, David. Creo que a partir de aquí podemos empezar a analizar. No sé si queréis que lo diga en orden de importancia o da igual. Sí, venga. Diría que si lo hacemos en orden de importancia, la pieza Mirto Uzuni ha sido clave en el sentido de que es un jugador que no tiene sentido que esté en segunda división. Básicamente. O sea, al final es un jugador que no tiene ninguna oferta de primera división por la situación donde llega. Es un jugador que llega en el pasado mercado invernal, que al final es un jugador realmente desconocido en esta liga. Sí que tenía experiencia internacional, pero aquí en España nunca había jugado. Y eso hace que en gran parte de la reestructuración del equipo, cuando se baja a segunda, sea una de las piezas que no se va. Sí. Pero claro, hemos visto lo que es en segunda división y es que no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, es un jugador que está muy por encima de la categoría que corresponde. De hecho, es un jugador que incluso subiendo el Granada a primera, un equipo de mayor nivel puede ficharlo perfectamente. De hecho, cualquier equipo de la liga, es verdad que no hay mucho dinero en la liga española, en ese sentido el Granada se va a salvar a partir de ese punto, pero es cierto que es una oferta de 10, entre 10 y 15 millones, un Phoenix Los Valley, un equipo que esté en esa zona de Europa League o intentando luchar por Europa, podría ir a por él directamente, evidentemente. Un Valencia, por ejemplo, la situación que tiene es complicada, pero si Sí. tuviese ese pequeño plus, podría ir a por él. El Celta de Vigo podría ir a por él. Osasuna, si no está apte, podría ir a por él. Sí. Y ahí está un poco el miedo, porque claramente es un jugador que está muy por encima de la categoría. No diría que ha sido el mejor jugador de segunda esta temporada, pero sí, pero al final los números a nivel goleador están ahí. Hombre, Al final es una categoría donde Uzuni ha sido el máximo goleador, luego está Raúl García, el chico del Mirandés, se dio por el Betis, y a partir de ahí están el resto con demasiada diferencia. 22 goles, David, 6 asistencias. O sea, es que son números de crack también. Y bueno, normal que hayas metido como un hombre clave porque hace falta ahí un goleador, una estrella, y yo creo que esta era la estrella del Granada en segunda división y esperemos que en primera también, David. Y si no lo es porque hay un jugador incluso mejor que él, ¿no? En primera para Granada. Y veremos, ahora mismo la idea y la estructura se basa en que siga siendo el jugador estrella, pero evidentemente veremos. Sí. Bueno, tercer nombre clave en importancia, en orden de importancia. ¿Quién es el tercer nombre más importante de este ascenso a primera división? Mira, diría que en este caso, a nivel de jugadores, sí que hay de jugadores importantes, pero como no estamos entendiendo de importancia, no se puede entender tampoco el ascenso sin el cambio de entrenador que hay en el principio de temporada, Caranca, Paco López. Sí. Al final, el Granada viene en una situación de cuando baja básicamente a segunda división, de seguir apostando por Caranca. O sea, Caranca hace un buen tramo final de liga el año pasado en primera, con el equipo en una situación realmente mala. Tiene ese último partido que al final no se sabe muy bien cómo analizarlo desde la propia dirección deportiva, pero se decide que para los jugadores que había era un entrenador interesante. El Granada nunca se ha desenganchado de esa lucha, ¿no?, por los primeros puestos, pero es verdad que con Caranca el equipo no daba ese plus que se necesitaba cuando el objetivo era ascender de forma directa. Paco López, no sé hasta qué punto decir que ha sido uno de los mejores entrenadores de segunda, porque creo, y mira que esto es tirar piedras sobre nuestro tejado, que no lo ha sido. No es un entrenador determinante
a nivel de segunda división. Lo que sí es el entrenador perfecto para la plantilla que tenía el Granada. Es un entrenador que lo hemos visto en Levante, que se caracteriza por un fútbol ofensivo, por un fútbol asociativo, por un fútbol de intentar proponer, básicamente. Lo vimos en Levante y con él se vieron las mejores versiones de jugadores como Morales o Campaña, por ejemplo. Y ese mismo estilo que tenía en Levante lo ha intentado trasladar al Granada a partir siempre del 4-4-2, básicamente, pero un 4-4-2 muy ofensivo. Ha habido días directamente que el Granada, jugando ya de por sí en el 11 titular, Sí. saliendo básicamente con los dos mediocentros que eran jugadores que pueden ser mediapuntas más bien, y ningún jugador de contención. Realmente casi 5 o 6 atacantes, más laterales ya de por sí ofensivos. Sí, sí, sí. Entonces ahí habla básicamente de que un equipo que intenta proponer, que se sabe superior al resto en calidad de jugadores y por plantilla en segunda división, pues ha venido un entrenador que eso ha sabido trasladarlo de la mejor forma, tocando ciertas cosas porque realmente tampoco tocaba demasiado en relación a Caranca. De hecho, Caranca muchas veces juega también en 4-4-2. Al final simplemente lo que ha hecho es darle al equipo ese plus un poco más ofensivo. Sí, muchas gracias por ahí a Guille BJ19 que nos ha seguido. Creo, ¿nos ha seguido o nos ha...? Sí, nos ha seguido, ¿no, Jaime? Sí, 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 nos ha seguido. ¿He seguido solo? Sí, creo que sí. Sí, sí. Sí, sí. Eso, muchas gracias por ahí. Guille, es que no me ha salido la alerta, no sé por qué. Habrá fallado ahí el Streamlabs, pero bueno. No, a mí sí que me ha salido, así que... ¿Sí? Pues fallo, no Sí, sé, será lo del OBS o algo de eso. David, está claro que es un entrenador ofensivo, lo vimos encima con el Levante. Y creo que el cambio a Caranca, o sea, de Caranca, perdón, a Paco, es un cambio que se ve porque Caranca es un entrenador defensivo. También sabemos que estaba de segundo incluso de Mourinho. Se puede parecer un poco a ese perfil, ¿no? De entrenador. Estilo Mourinho se puede decir, 4-4-2 encima. Que a ver, es verdad que Mourinho hace un 4-2-3-1 normalmente, pero bueno, parecido es. Y bueno, este entrenador para mí es que me gustaba mucho en el Levante. Cuando le echan creo que no es culpa suya y luego se demuestra. Es verdad que dices tú que no es tanto mérito o no es el mejor entrenador de segunda división, según dices, pero a mí me gusta bastante. También muchas gracias a Ojo. Manel Segarra que nos ha seguido también. Muchas gracias por ahí. Y eso, David, es que el cambio yo creo que era necesario si tienes un equipo en segunda sobre todo que puedes invertir, o sea que tienes más nombres que otros, porque cuando desciendes y tienes dinero para gastar y tienes jugadores de calidad, David, te hace falta un entrenador con el que tengas el balón, ¿no? Sí, básicamente, o sea, la idea de Caranca, hay que decir que aquí en segunda empieza proponiendo un fútbol más defensivo y también se intenta adaptar a ese fútbol un pelín más ofensivo. Yo diría que el tramo de Caranca en Granada no es de un entrenador defensivo precisamente, aunque sí que lo intentó más al principio. Simplemente ha sido un poco, digamos que Paco López lo que ha hecho es poner la agua un poco más en calma, por así decirlo, intentar simplificar más las cosas y proponer un fútbol donde necesariamente el equipo agradece mucho que sus mejores piezas estén en el mejor sitio. O sea, básicamente el Granada lo que ha hecho con Paco López es los mejores jugadores y los que mejor rendimiento están, jugar con la máxima libertad posible y a partir de ahí armar el resto de las piezas. Bien, pues vamos con el cuarto nombre. Dejamos al entrenador de lado y vamos con el cuarto nombre que creo que sé cuál es y tiene mucha calidad. Creo que... No sé si es el mismo que creo yo, pero es un jugador con mucha calidad, ¿no? El típico 10, se puede decir, David. Eso es, por ahí va a tirar. Porque al final, si miramos los números, quizás no sea tan impactante, pero Sí. Óscar Melendo, en clave Granada, ha sido un jugador importantísimo. Básicamente es un jugador que ya de por sí fue muy extraño cómo llega a segunda división, porque había desacuerdo con el Español. Al final es un jugador que tenía nivel para primera y todos lo sabíamos. Sin embargo, no continúa básicamente por motivos económicos en el club Perico y al final llega la oferta del Granada básicamente, un Granada que puede invertir en salario, quizás no tanto en fichajes, pero sí en salario en segunda división, y ahí es cuando llega un Óscar Melendo, que fue criticado al principio de la temporada por eso mismo que decía, que no estaba sumando tantos goles, tantas asistencias, porque sus números realmente no son espectaculares, pero es que cuando Melendo no está en el campo, el equipo da un bajón impresionante. No hay ningún jugador que te dé esa calidad de Melendo. Al final ha jugado como hombre libre total y absolutamente. Muchas veces ya sea como media punta, muchas veces desde la banda derecha, o incluso muchas veces en el mediocentro acompañado de otro más defensivo. Pero más allá de la posición donde juegue, es la libertad que en este caso Paco López le ha dado para hacer un poco
ese hombre libre, ¿no? Ese número 10 que tú mencionabas. Ese Eso jugador que al final tiene que ser el que te filtra el penúltimo pase, ya ni siquiera el último, sino ser un poco el jugador con más talento, yo creo, de la plantilla. Sabíamos que era un jugador de primera división y en este caso yo creo que lo ha demostrado y tiene pinta también que va a ser una de las piezas claves de cara a esta temporada que viene en primera división. Y es un futbolista que además, a pesar de las críticas que ha recibido, creo que en este tramo final de temporada ha acabado realmente bien y creo que la afición también se lo ha valorado. Sí. Déjame agradecer al Once Ideal que nos ha seguido y también decir que nos hace una pregunta sobre Asensio. Ahora lo hablamos, acabamos de hablar del Granada y ahora lo hablamos antes de pasar con la Roma. Bueno, Melendo es que es un jugadorazo. Yo no entiendo por qué no se lo quedó el Español, David. Me parece... Creo que no renovó, ¿no? Que fue gratis a Granada. Sí, se fue gratis. Acabó contrato, había fichajazo. algún problema con el salario y demás, Sí. y vino a Granada. Fichajazo y esperemos también que se quede en primera y que lo haga muy bien. Bueno, David, hay que terminar con el quinto nombre, el que menos importancia tiene, pero que también tiene importancia, porque es el quinto que pones en tu ranking. Sí, al final, bueno, cuando hablamos de este jugador, no solo se pone por la importancia que ha tenido este año, sino por lo que está por venir. Y es Brian Zaragoza. Es muy difícil explicar lo que significa este chico para el Granada en este tramo final de temporada. La sensación, Inténtalo. la sensación, digamos, de que es un futbolista que está por encima del resto, Sí. cuando él realmente está en su mejor día, por así decirlo. Y sobre todo con la casualidad de que es un jugador que solamente es del año 2001, de la cantera, con lo difícil que es ascender básicamente del segundo equipo al primero. Que el Granada es un club que ahora mismo su cantera está creciendo, pero nunca, ¿no?, ha tenido realmente una cantera realmente tan prolífica como otras. Esa es la realidad. Tuvimos el buen ejemplo de Carlos Neva hace varias temporadas, que es un poco ese ejemplo para los chicos jóvenes que vienen desde abajo. Pero las sensaciones que da en Zaragoza es otra cosa. O sea, Carlos Neva cuando sube al primer equipo es un jugador de mucho nivel, que se hace con el puesto de titular, que incluso se le relacionó en su momento con equipos de más nivel en primera división, pero este chico está para romperlo absolutamente todo. O sea, los goles que marca en la última jornada es que son de estrella absoluta. Simplemente es un chico que ha tenido ese papel de revulsivo porque no ha sido titular en lo que viene en el tramo de la temporada. De hecho, empieza la temporada incluso en el segundo equipo, pero con el paso de los partidos fue ganando importancia. Todos los rivales sabían que a partir del minuto 60-70 entraba Brian Zaragoza y a destrozar el partido. Es que prácticamente no ha tenido partido mal a partir de ahí, hasta el punto de que la última jornada es que Paco López no puede quitarlo del 11, básicamente, de sus primeras titularidades, pero muy merecidas, y marca además uno de los goles de la liga en ese último partido. Por lo tanto, es que es un chico... A ver, yo no sé qué puede pasar en este verano. Evidentemente, si algún club llega de los muy grandes y lo ficha para su equipo B, de cara a que pueda subir al primer equipo, no se le va a extrañar. Pero creo que él se va a querer quedar, porque además, él es nacido en Almería, si no me equivoco, pero llega aquí muy joven al Granada, lleva ya bastantes años, tiene ese sentimiento bastante aferrado, sí. Y yo creo que se va a querer quedar sabiendo que va a ser un jugador que en primera división, a lo mejor esto es un poco extraño porque en segunda no ha sido titular. Sí, pero puede serlo. Es que tengo cero dudas de que en primera división va a serlo. Sí. Quizás eso dicho así suena un poco extraño, pero es que es un jugador que en primera división, donde es una liga donde hay precisamente incluso más espacio, yo creo que puede demostrar aún más. Y para la gente que no lo haya visto, lo primero es que les recomiendo verlo 100% el año que viene en primera división. O sea, es un chico especial, no es uno más, de verdad. Es un jugador que de hecho incluso le ha sonado que podría tener su llamada para la sub-21 en el próximo europeo de este verano. Sí. A pesar de haber jugado en segunda, porque es increíble. Y como digo, yo creo que en primera división se puede realmente salir, y para eso, como para que no lo haya visto, digamos que es un perfil parecido a Bryan Gil, con mucho desborde de recibir, irse y centrar, pero con más calidad que el propio Bryan Gil. Ojo. Para el golpeo final. Ojo, pues ahí lo veremos en primera, con muchas ganas de verle, David. Y nada, qué decirte, enhorabuena, porque el Granada es de primera división, David, lo puedes decir, y encima campeones de segunda, que pocas veces se dice esto, enhorabuena. Y nada más, muchas gracias por pasarte por aquí, dar una vez más una masterclass. Una vez vienes para hablar del City, David, otra vez es para hablar de Granada y sigues dando masterclass. Nosotros solamente te decimos gracias y que tienes aquí la puerta abierta, como sabes, de Pichichi. Tío, muchas gracias. Pues gracias a vosotros, gracias por invitarme. Evidentemente, cuando estamos para hablar del Manchester City, pues sea lo de los mejores equipos del mundo, está genial. Y cuando se viene para hablar, en este caso,
del equipo el que más me gusta a mí personalmente, pues también. Así que evidentemente, cuando siempre que queráis, aquí estaré. Y siempre es un placer, David. Muchas gracias, tío. Pensé que iba a hacer el chiste al revés, tipo de que iba a decir el mejor O equipo sea, del yo mundo también, fue yo el también, Granada yo también. y luego de vez en cuando hablar del Sí, Manchester sí, City. yo también. Es que esa es la típica de Jaime. Yo me esperaba que hiciese eso porque Sí, sí, sí. Jaime siempre tira una de esas. No, No no, es tan, no es tan cuñado como yo. Sí. aquí en Granada sabemos que tenemos que tirar de perfil bajo, la verdad. Y Sí. más ahora cuando estamos en primera, perfil bajo. Sí, perfil bajo y listo. Mírate, en el chat te quieren, David. Está por ahí Guille que dice: David es todoterreno, gran trabajo, chicos. Muchas gracias. Y nada, David, un placer. Y ya sabes que aquí te tenemos, bueno, tienes las puertas abiertas para hablar de lo que quieras, Como si quieres hablar de un club de Turquía, David, que no hayas visto en tu vida. Da igual, seguro que lo haces bien. Bueno, algún día abarcaremos tanto, pero de momento vamos a quedarnos aquí. Bien, pues David, un placer, tío, y vamos hablando. Muchas gracias. Venga, hasta luego, chicos. Terminamos de hablar con David.